Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva convocatoria del ciclo de tertulias históricas, ¿no? Estamos muy felices esta tarde porque además de la doctora Silvia Scholtus, que va a presentar la conferencia en sí, se podría decir, o la tertulia que nos gusta decir, porque hay un poco de diálogo y participación, ¿no? Pero bueno, tenemos también la presencia del pastor Edgardo Cascardo, de la Asociación Central, que él, entre otras responsabilidades, es director de Escuela Sabática de la asociación, así que bueno, hizo un esfuerzo para estar también con nosotros. Tendríamos una oración primero, a cargo de Alex, que es nuestro estudiante que hace la pasantía en el Centro White, y después te damos el tiempo como para introducirnos en este desafío de lo que se está llamando Escuela Sabática Viva, con un nuevo, renovado énfasis, muy oportuno diría, siempre oportuno, de darle a la escuela sabática el lugar que siempre debe tener, debió tener. Así que en buena hora celebramos y creíamos que ese énfasis amerita que repasemos la historia de cómo comenzó la escuela sabática aquí en América del Sur. Y Silvia está más que capacitada, interiorizada de estos temas para ayudarnos a reflexionar en esta historia. Así que si les parece bien, primero nos ponemos de pie. Alex, si quieres adelantarte y tener una plegaria. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos darte gracias porque nos das esta oportunidad de recordar y de aprender acerca de la escuela sabática. Queremos pedirte para que este tema pueda ser provechoso para nosotros, Señor, y también para todas aquellas personas que puedan escucharlo a través de Internet. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Pastor Cascardo. Muchas gracias por estar, por el esfuerzo de venir. Y bueno, te escuchamos con mucho placer destacar la importancia una vez más de la escuela sabática, ¿no? Bueno, un gusto, muchas gracias, Pastor. Qué lindo es poder encontrarnos en este lugar con este objetivo de hablar, de recordar y de desempolvar algunas cuestiones que tienen que ver con la escuela sabática y también para quienes nos están viendo. Bien se dice que la escuela sabática es el corazón de la iglesia y generalmente, estadísticamente, en nuestro territorio, cada iglesia que nace, primero nació una escuela sabática. Y la escuela sabática tiene una importancia, como decía el doctor Plenk, porque además de ser la génesis de la iglesia, también es lo que nos da identidad. En un tiempo complejo que nos toca vivir, una sociedad compleja, con tantos cambios, lo que puede conservar la identidad a lo largo de todo lo que es el mundo, donde está representada la Iglesia Adventista, es justamente la escuela sabática, es donde la Iglesia se comunica con sus fieles en algo sistemático, estructurado, como es la escuela sabática. Es lo que nos da contenido. Y por otro lado, cuando hablamos de escuela sabática viva, justamente escuela sabática viva es un ropaje nuevo para algo que cuando uno analiza de qué se trata Escuela Sabática Viva, nos remonta a los orígenes. Entonces, cuando descubrimos y desarrollamos todo el programa de la Iglesia, nos damos cuenta que es lo mismo de siempre, con un ropaje distinto, más ayornado, pero con los mismos pilares que siempre tuvo la Escuela Sabática, su razón de ser. Así que en esta tarde es un gusto poder estar y también acompañar a alguien que sabemos que ama la escuela sabática, que le gusta la escuela sabática, como es Silvia, y también poder ver todos estos materiales tan ricos para nosotros, para poder visualizar, poder recordar algunas cosas que las hemos visto antes. No digo que recordemos todas, porque algunas no estábamos, ¿no? Pero quienes por ahí todavía tenemos el hábito de conservar todo lo que tiene que ver con la escuela sabática, en nuestro caso, nosotros vamos almacenando los folletos de escuela sabática, ya en mi caso por segunda generación, mi esposa varias generaciones más, pero tratamos de conservar. Así que cada vez que llega una mudanza, nuestros hijos dicen,
Hoy hay que digitalizar todo, ¿no? ¿Para qué conservar? Pero es lindo el sentido de cómo también quienes nos antecedieron buscaban el consejo y la sabiduría a través de lo que era la escuela sabática. Así que es un gusto poder estar y también escucharla a la doctora Scholtus, que siempre es un placer y sabemos que ama con tanta intensidad la escuela sabática. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por interesarse en este tema. Como bien decía Edgardo, amo la escuela sabática. Realmente para mí la primera vez que a mis 16 años entré en una iglesia adventista, lo que más me llamó la atención de las reuniones que había era justamente cómo los jóvenes se reunían, agarraban sus Biblias, reflexionaban y se expresaban y hablaban sobre la Biblia. Así que eso me cautivó muchísimo y de ahí no dejé de ir a la iglesia adventista. Así que imagínense cómo lo guardo en mi corazón. Elena de White, de paso, ¿quiénes saben el versículo de memoria de esta semana? A ver. ¿Recuerdan? ¿Quién tiene presencia? A ver, ¿cuántos 7? Esos eran algunas estrategias que usaban para que los hermanos se dedicaran al estudio de la escuela sabática. Gracias, Daniel. Epa. Bueno, te agradecería, sí, gracias. Porque andar con el micrófono y el papel cuesta mucho andar. Ahí bien, hoy diríamos quizás en vez de almas, personas, ¿no es cierto? Son esas traducciones muy literales del inglés. Esto expresa dos enfoques, ¿sí? Podemos avanzar. Uno interno. ¿Notan allí? Tiene que ver con el fortalecimiento de la vida espiritual de la iglesia a través, obviamente, del estudio de la Biblia, ¿no es cierto? Que nos caracterizaba. En el pasado nos llamaban el pueblo de la Biblia, ¿se acuerdan? Ahora no sé si tendríamos tanto ese título. Pero externo, ¿no es cierto? La misión de ganar seguidores para Cristo, es decir, no sé si nosotros podríamos decir ganar, pero sí por lo menos atraer a otros, como pasó conmigo, ¿no es cierto? Que yo me sentía atraída, porque se podía, había jóvenes que conocían la Biblia, que la manejaban, que podían expresar y reflexionar. No era solo un pastor, un sacerdote, ¿no es cierto? Eran todos los miembros. Eso es un concepto muy interesante. Hace años que como la Iglesia Adventista organizamos la reunión de la escuela sabática. Hoy vamos a tratar de repasar prácticamente algunas cosas, porque no nos da el tiempo para ver todo, ¿no es cierto? De cómo se organizó, cómo es que surgió esta práctica, y esto nos va a permitir entender si su surgimiento se debió a alguna crisis. Ustedes saben, siempre que empezamos algo, puede ser para solucionar algo que estamos atravesando. O fue simplemente una práctica adoptada de otras iglesias cristianas, como es, por ejemplo, la exposición o sermón. La exposición o sermón, ustedes la van a ver en la iglesia católica, en las iglesias protestantes, todas tienen la exposición y sermón. Al tener claro este proceso, es muy probable que entonces podamos participar de este proceso para mejorar el proceso y hacerlo más agradable, así como la experiencia que tiene allí el pastor que hace nuevas propuestas, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ¿por qué surgió la escuela sabática? El concepto de escuela sabática, ustedes saben, se inició en nuestra iglesia muy temprano en la historia. Se generó ante la necesidad de que los niños y los jóvenes tuvieran la posibilidad de aprender de la Biblia en un entorno fuera de la educación estatal. ¿Sí? Entonces, Jaime White, vamos a poner su foto, me imagino que ya lo habrán visto varias veces, quizás estoy tapando algunos, disculpen. Él, que era maestro de alma, y por supuesto tenía interés en que los niños, desde niños, aprendieran a conocer
la Biblia, entonces se le ocurrió organizar en su casa, junto con su esposa, algunas pequeñas reuniones con los jóvenes que habían cercanos allí para instruirlos. Y entonces él empezó a preparar las primeras lecciones, que salieron, por supuesto, en lo que nosotros conocemos como el Youth Instructor o el instructor de la juventud. A medida que el interés fue creciendo, se fueron estableciendo este tipo de reuniones en distintas iglesias. Costó al principio, pero digamos que no fue que todas las iglesias enseguida empezaron con la escuela sabática. Fue todo un proceso, ¿sí? En 1877, poco más de una década después de la organización de la iglesia, ustedes saben que la iglesia adventista se organizó formalmente en 1863. Se formó entonces en 1877, noten ustedes el tiempo que pasó, unos 14 años más o menos, casi 15, se formó el Departamento de Escuela Sabática en los Estados Unidos. En 1878, al año siguiente, los emprendimientos de las distintas asociaciones se organizaron como una asociación general de escuela sabática. Es decir, que no es que cada asociación tenía un departamento, sino que se hizo un departamento central inicialmente. Se conoció posteriormente como la Asociación Internacional de Escuela Sabática. Esto permitió organizar estas reuniones con ofrendas, ¿sí? Así que es importante ver que no siempre se recogieron ofrendas, después empezaron la cuestión de las ofrendas, que comenzaron a juntarse con propósitos de extensión misionera mundial hacia fin de 1878. Así que a partir de ese año es que recién empezaron a juntar ofrendas. Y el propósito que dijimos era extensión. ¿Por qué extensión mundial? Ustedes saben que los adventistas tenían la idea de que Cristo iba a venir en sus días o faltaba poco, y entonces la actividad misionera la hacían entre ellos primero, al principio los pioneros, ¿no? Se visitaban entre los que habían seguido a Guillermo Miller y demás. Pero después, cuando se dieron cuenta que la cosa era diferente, con más estudio de la Biblia, como sabemos, entonces llegó un momento en que por algunas circunstancias se dieron cuenta que había interés por el estudio de la Biblia y del adventismo en otras partes del mundo, ¿sí? En Europa y en otros lugares, y eso hizo que pensaran en establecer paulatinamente la misión en otros lados. ¿Quién fue el primer misionero? ¿Recuerdan? Andrews. ¿Y cuándo salió él? En 1873, 10 años después de que se estableció la iglesia. Y estamos hablando aquí, 1878, son unos 5 años después, recién que se junta la primera ofrenda para las misiones fuera de Estados Unidos, ¿no? En Sudamérica se benefició desde sus inicios con las donaciones de la Asociación Internacional de Escuela Sabática en los últimos trimestres de 1890. Fíjense que casi un poco antes de que llegara el primer pastor, ¿sí? En 1901, con la organización de la Asociación General, la Asociación Internacional de Escuela Sabática se transformó en un departamento de la Asociación General. Recién en 1901, así que noten cuánto tiempo pasó. Y así continuó hasta nuestros días. Vamos a hablar un poquitito entonces de los inicios de la escuela sabática en Sudamérica. Conocemos a Frank Westphal, ¿sí? Está allí en pantalla. Después de su arribo, el primer pastor que llegó a Buenos Aires en 1894 y a comienzos de 1895 describió el funcionamiento de las primeras escuelas sabáticas. Esto podríamos decir es un poco complejo, fue complejo para él organizar a los hermanos en esto. En 1916 avanzamos, todavía no, bueno, no importa. En 1916, Luisa Post de Everest
estuvo encargada del Departamento de Escuela Sabática de la Unión Sudamericana. Todavía no existía tanto la división, primero se organizó como Unión Sudamericana. Ella escribió que la primera escuela sabática en Sudamérica se organizó oficialmente en Crespo Campo, en la zona de Aldea Jacobi, no el lugar donde ahora conocemos como la iglesia de Crespo Campo, porque creo que ese fue el cuarto asentamiento y ya quedó la iglesia ahí más o menos, ¿no? Históricamente. Bajo el liderazgo entonces de George Riffel, con un total de 20 miembros. Eso fue más o menos en 1891. Así que notamos que el pastor Westphal llegó más tarde para organizarla, porque recién, digamos, estableció la organización en 1894-95. Así que ya antes George Riffel había establecido un grupo. La segunda se organizó en Buenos Aires con un total de 9 miembros. Y de paso, si ustedes quieren ver históricamente, aquí tenemos el folleto que registra quiénes eran esos miembros. Así que noten ustedes qué interesante el valor histórico que tiene esto, ¿no? Los primeros miembros, quiénes fueron los primeros encargados de la escuela sabática, directores de la escuela sabática, ¿no es cierto? Y incluso la secretaria escribía un informe diario de cuántos estaban presentes, qué se había tratado, qué se había hecho en la escuela sabática. Muy interesante. Aquellos que saben inglés, las primeras partes están en inglés, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que nuestros primeros pioneros escribían en inglés. La tercera escuela sabática se organizó en Brasil. Y la cuarta se organizó, podemos avanzar, en Nueva Palmira, Uruguay, con Lucy Post, que fue la primera instructora bíblica que llegó a Sudamérica. Más o menos para 1895, ¿no es cierto? Lucy estaba aquí y lo primero que hizo fue pedirle permiso al pastor Westphal, porque venía para ayudarlo a él, que en vez de ir a Buenos Aires, quedarse en Uruguay un tiempito para visitar su familia, que vivía justamente en Nueva Palmira. Y las primeras reuniones de adventistas en Uruguay las organizó ella. Llegó a tener como 20 interesados, producto de hacer reuniones al estilo escuela sabática, ¿no es cierto? Entonces ella aprovechaba para dar estudios bíblicos. Tan interesante que sufrió persecución el pequeño grupo, ¿no? Porque ustedes saben, en esa época. Pero posteriormente llegó Westphal a Uruguay y organizó otro grupo, ustedes saben, en Nueva Helvecia. Y más tarde se continuó con otras reuniones. Vamos a hablar un poquitito de las lecciones. Uno de los problemas que aparecieron en la escuela sabática fue el idioma usar, como ya mencionó allí hace un ratito el pastor Plenk. Por ejemplo, en Belgrano se registra que el 15 de mayo de 1897 las reuniones comenzaron con un himno en español y el informe misionero se leyó en inglés, para que ustedes tengan idea de la mezcla que había, ¿no? No todos podían entender ambos idiomas, sobre todo los interesados locales, ¿no es cierto? Así que, y se decidió que el repaso de las lecciones se haría entonces previa a la semana, se haría en inglés. Así que, como dijo el pastor aquí, primero, bueno, hagamos el repaso era en inglés, y entonces después se hacía la presentación de la lección del día en español, de la semana, esa semana en curso. Finalmente, el año siguiente se organizaron entonces 2 clases, una en inglés y otra en español. ¿Sí? Imagínense, eran poquititos y a lo mejor 2 visitas, era complicado, ¿no es cierto? Organizar una clase solo para... Otro de los problemas, avanzamos, fue la disponibilidad de las lecciones de escuela sabática. Tengamos en cuenta que prácticamente todavía en Estados Unidos no estaba muy
muy difundido esta cuestión del folleto, así que mucho menos traducción y a otros idiomas y menos a lugares donde recién estaban surgiendo, como Sudamérica, ¿no? En abril de 1899, las lecciones decidieron nuestros hermanos que las iban a traducir de lo que sabían que estaban haciendo en Estados Unidos, y entonces apareció, aquí tienen, creo que este es el Faro, en la revista El Faro, ¿sí? Que fue el primer periódico que apareció aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto? Adventista. Entonces, allí también se incluían las lecciones de escuela sabática, en la revista. Al año siguiente apareció en Señales de los Tiempos. Y en 1901 se publicaron en la revista Adventista. Así que ustedes, a ver, creo que debe estar por acá. Así que si quieren mirar, aquí tienen las primeras lecciones en la revista Adventista. Así que primero El Faro, después, como dije, en Señales de los Tiempos y finalmente en lo que llamamos hoy la revista Adventista. El folleto separado de las revistas se publicó recién en el cuarto trimestre de 1904 y se titulaba Lecciones Internacionales de las Escuelas Sabáticas. Las lecciones eran las mismas que se estudiaban en otros países. No obstante, era difícil recibir el material a tiempo para poder traducirlo. Entonces eso complicaba a veces un poco la cosa. Recién en 1921 se pudo tener la misma agenda en Sudamérica que en Norteamérica. Si no, se hacía en diferido, digamos, ¿no es cierto? Retrasada la cosa. Sí, sí. Vamos a ver un poquito la cuestión de las lecciones para los niños y los jóvenes, porque hasta ahora lo que yo les hablé es de las lecciones de los adultos. En 1863, Adela Patten escribió una serie para 2 años de lecciones para niños en Estados Unidos, ¿sí? Para las escuelas de Estados Unidos. De 1864 a 88, las lecciones para niños aparecieron en el Youth Instructor, ¿sí? Así, como al principio con las de adultos o jóvenes. En gran parte establecida en torno de historias y narrativas bíblicas. En 1869, Goodluck Harper Bell escribió una serie de lecciones para niños. En español se tradujeron recién alrededor de 1902, así que fíjense cuán tarde tenemos aquí. Sí, probablemente ustedes puedan ver algunas aquí. Sí, está bien, gracias. Eran 52 lecciones con el título Desde Adán hasta Moisés. El segundo libro, De Egipto a Canaán. Y apareció en 1906. En 1909 salió el tercer volumen y las lecciones que preparó Bell se usaron hasta 1915, porque las maestras se aburrieron. Dijeron, queremos cosas nuevas, ¿sí? Entonces, y esto resultó aburrido también para los niños, porque era todo el año empezar de cero otra vez con la misma cosa, entonces había que cambiar el asunto. Luisa de Everest, la encargada del departamento de la Escuela Sabática de la Unión Sudamericana, Luisa Post de Everest, de paso, Luisa Post era sobrina de la primera instructora bíblica que vino, ¿no es cierto?, de Lucy. Pidió nuevas lecciones, urgente, escribió, nuevas lecciones. Se recibieron desde la Casa Publicadora de México recién a fines de 1915. Entre 1911 y 1913 fueron iniciadas las publicaciones trimestrales de la Escuela Sabática para primarios y menores. Y luego se expandieron para el resto del mundo de habla inglesa. Recién para 1920, fíjense ustedes cuánto estamos avanzando ya, hace 100 años nomás, ahí cerquita, se hicieron planes de tener las lecciones de juveniles, es decir, de entre 11 y 15 años, y se publicaron en el periódico Juventud. ¿Se acuerdan de ese periódico? ¿Sí?
pero siempre costaba conseguir las lecciones para poder publicarlas, así que no era muy, digamos así, seguido que podían tener las lecciones. De 1933 a 1936 apareció una serie de 5 volúmenes. Otros materiales para niños aparecieron periódicamente que fueron preparados por el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General, como por profesores y personas activas de las escuelas sabáticas locales alrededor del mundo. En 1935 se alentó a las iglesias a que armaran las clases para estas edades. Así que fíjense cuán tarde, ¿no? Recién en 1935. Y en 1947 se preparó el folleto separado acorde a cada edad. Y yo les voy a contar una anécdota. Resulta que en los principios nuestros pioneros no estaban tan acostumbrados a la cuestión de la escuela sabática. Era cuestión de ir a la iglesia, ¿sí?, y escuchar el sermón. Y no importa si había que escuchar 2 sermones, 3 sermones, 4 sermones. Se sentaban, ustedes saben, los varones de un lado, las mujeres del otro, y los niños tenían que quedarse calladitos. ¿Y qué pasa con los niños chiquititos? Llega un momento en que no sabemos qué hacer, dónde meterlos, ¿no?, de tanto escuchar. Y una de las razones que se peleó mucho, y sobre todo las mujeres, las madres, eran: por favor, hagamos reuniones para los niños. Y no se entendió esto, ¿eh? Les costó a nuestros pioneros entender que tenían que dividir y hacer reuniones también para los niños. Así que por eso notamos que recién bastante tarde tenemos esta organización para todas las edades. Es muy interesante. Vamos a hablar un poquitito de la organización de la actividad de la escuela sabática como departamentos en las sedes administrativas de la iglesia. Esto tiene que ver con otros aspectos como el entrenamiento de maestros coordinadores de las clases, las ofrendas y algunos otros detalles. Cuando se organizó la Unión del Río de la Plata como una asociación en marzo de 1906, se decidió que cada misión velara por la obra de la escuela sabática. Eso implicaba que entonces tenían que hacerse informes también. Y en octubre de 1907, podemos avanzar, ahí está, se nombró a Otena de Fulton, secretaria general del departamento. Hasta 1919 la tarea recayó en manos de mujeres. En febrero de 1910 tenemos que asume Luisa Post de Everest, por eso ella describe después con autoridad, más tarde, ¿no es cierto?, cómo fue el surgimiento de las escuelas sabáticas. Fue la secretaria de la Escuela Sabática de la Unión Sudamericana y de la Asociación Argentina. Luisa informó de dificultades con los ministros y obreros que le daban poca importancia a las escuelas sabáticas y le costaba que cooperaran con ella. Perdón, voy a decir las cosas históricas. Fíjense lo que ella escribía. Este es un informe que ella manda a la Asociación General, está en inglés originalmente, ¿no? Dice, los ministros le dan poca importancia a la escuela sabática hasta ahora. Como siempre, están viajando todo el tiempo. Claro, pobre, eran, ¿cuántos? Unos poquitos y no le queda otra. Y podrían ayudar mucho en este aspecto, disculpen ahí mi traducción rápida, podrían ayudar mucho en este aspecto, claro, porque van viajando de iglesia en iglesia y podrían haber empezado a organizar a los grupos en lo que sería la escuela sabática. Sin embargo, parece que no funcionaba así la cosa. Los objetivos de la escuela sabática aparecieron entre 1918, ahí tenemos de paso a Luisa Post de Everest, para que ustedes puedan ver. Lamento los tipos de fotos, pero es lo que podemos conseguir de ella. Avanzamos entonces. Entre 1918 y 1919 se reunieron en Chile, hubo una reunión general en Chile y se fijó la meta de la escuela sabática. Noten, la conocemos a eso. ¿Por cuántos años estuvo, no es cierto, esa meta?
Es un desafío enorme, lo era entonces en aquel entonces y lo sigue siendo hoy, ¿no? Sí, fíjense, dice, cada adventista un miembro de escuela sabática, cuando uno debería dar eso por sentado, sin embargo, no lo es, ¿no es cierto? A fines del año siguiente, ¿sí? La división sintetizó los objetivos. Cada miembro de iglesia, un miembro de escuela sabática, cada miembro procurando asistencia perfecta. ¡Wow! Cada miembro estudiando diariamente la lección, una tarea personal para cada alumno. Bueno, todas esas eran metas, ¿no es cierto? Objetivos que empezaron a fijarse nuestros pioneros, ¿no es cierto?, en relación con estas reuniones. Se hicieron esfuerzos dedicados durante los siguientes años para alentar la asistencia perfecta y el estudio de la lección. Es probable que los marcadores que se entregaron como premio en 1924 se encuentren en la Biblia de algunos de nuestros abuelos, ¿no? De los abuelos de ustedes, 1924. Por ahí les buscan en la Biblia a ver si encuentran algo de eso. Estos esfuerzos también se realizan actualmente. Había muchas ideas, solo con leer algunas de nuestras revistas o informes de algunas de las escuelas sabáticas, qué cosas hacían, ¿no es cierto?, para incentivar que se aprenda el versículo de memoria, que se estudie la lección, que se den las ofrendas, y un montón de detalles, ¿no es cierto?, tantas ideas, incluso gráficos que hacían, especiales, ¿no?, que cada uno iba pegando a lo mejor una figurita, no solo los niños, también los adultos, así que muy interesante. No sé si por ahí alguno de ustedes se acuerda de alguna de esas cosas, ¿no? Algunas de las razones que podrían ser motivo de estudio, ¿sí?, podrían ser motivo de estudio sobre los problemas que tuvieron antes y también que tenemos actualmente, podrían ser los siguientes. Vamos a ver algunos. Primero, no todos los miembros de la iglesia son miembros de escuela sabática, probablemente por los énfasis o prioridad que los administradores de la iglesia y sus pastores le otorgan a la actividad de la predicación. Quizás porque ellos son mayormente los encargados o protagonistas, no sé, pero este aspecto puede haber hecho que las personas consideren que la asistencia al culto es más importante que la escuela sabática. Así que es un desafío este. Fíjense lo que hacían antes. Yo de paso he estado predicando en algunas iglesias de alrededor últimamente y se los digo a los hermanos. Ustedes saben, porque hay un púlpito arriba y uno abajo o una mesa abajo. ¿Saben por qué? Abajo la escuela. ¿Por qué? ¡Oh! El púlpito es sagrado. ¿Sabían ustedes eso? Como es sagrado el púlpito, no pueden subir. Entonces, es más importante el que predica que el estudio de la Biblia. Noten ustedes cómo nuestras costumbres nos juegan en contra tradicionalmente. Así que tendríamos que sacar esa mesita o bajar el púlpito, una de dos. Pero no, cualquiera que hable, ¿no es cierto?, tendría que hacerlo siempre desde un mismo lugar, porque la Biblia sigue siendo la que predica el que está en el púlpito como el que está abajo, ¿no es cierto?, teniendo las cuestiones de la escuela sabática. No puedo dejar de decir que ahora en 2015 la División Sudamericana pidió específicamente un voto a todas las iglesias que pongan púlpito y mesa de escuela sabática en el mismo nivel, no más niveles. ¿Notan? Otro problema, ¿saben qué? Yo les voy a decir cuál era, ¿no? Que mayormente las que se encargaban de la escuela sabática eran ¿qué? Mujeres. No podían ocupar el púlpito. No. Entonces ustedes saben que eso nos juega en contra. Porque si nosotros no queremos preservar esas ideas, entonces hay costumbres que deberíamos revisar y cambiar. Bien. Un segundo, la asistencia al momento de la predicación no impone ningún esfuerzo de parte del miembro más que oír. Muy pocos son los que participan en alguna actividad del culto.
asistir a la escuela sabática conlleva prepararse estudiando la Biblia para compartir reflexiones en un estudio guiado, en el estudio guiado de la escuela sabática. Sí, Pastor Edgardo. Adicionando lo que decía el pastor Klein de ese avance de la división sudamericana, hace unos 20 días terminó un foro de escuela sabática y entre las conclusiones que se sacó fue la siguiente: en cierta medida la escuela sabática le da más herramientas al que asiste que justamente la predicación. La predicación es una escucha pasiva, la escuela sabática te hace participar, te hace pensar. Entonces se estableció como un parámetro de decir, si en algún caso tuviéramos que privilegiar una cosa por encima de la otra, pensando en los beneficios de la persona que asiste, debería primar la escuela sabática. Por supuesto. Cuando una persona expone sus ideas, se le fijan más en la mente. Esto es un principio de educación, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros solamente escuchamos pasivamente, ¿quién se acuerda? A lo mejor a la semana siguiente, a menos que ha sido tremendo o lo vuelva a escuchar, el sermón que dio el pastor, ya sabe, ¿cierto? Entonces, digamos que no es lo mismo que el estudio sistemático de lecciones durante la semana. Tercera, esta es una dificultad, así como en el tiempo, ¿no es cierto?, que contaba Post, ¿no?, de Everest, sigue siendo, ¿sí? Difícilmente los pastores participan de las clases de escuela sabática. Yo les digo, aquí en la universidad solo he visto uno de todos los pastores que pasaron que lo hace. Uno solo. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Obviamente, primero, conocer más directamente a sus miembros, a los que están asistiendo, las ideas que tienen, si hay que corregir quizás alguna cosilla por ahí que están dando mal. Aquí pasó, por ejemplo, que teníamos una clase que se había empezado a reunir con gente que tenía algunas ideas que no condecían con nuestras doctrinas. Entonces, la presencia del pastor ayudando, moderando y colaborando en modificar esas ideas o en estudiar mejor sobre estos asuntos, hizo que la cosa se aplagara un poco. ¿Sí? Puede ser el pastor, un anciano, lo que fuere, pero que haya un turno, una rotación, que el pastor conozca a sus miembros. Pero yo sé que es difícil, porque hay pastores, por ejemplo, que tienen, no sé, cada sábado están en una iglesia distinta, ¿ya? O dos iglesias distintas. Pero noten ustedes que entonces el énfasis del pastor está obviamente en la predicación y eso queda más tremendo. Así que no sé cómo se puede cambiar. Por eso digo, mis propuestas o lo que estoy presentando amerita un estudio, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que realmente la escuela sabática sea una prioridad en la agenda del pastor? No sé. Yo propongo el problema. No puedo plantear la solución todavía, hay que estudiar algunos otros detalles, ¿no? Muy bien, otra situación. En mi experiencia, las invitaciones desde el púlpito a sumarse como miembro de escuela se hace por lo general creando sentimientos de culpa por no asistir, en lugar de presentar testimonios que sean sobre el atractivo y los beneficios de la escuela sabática. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo he escuchado algunos sermones que vienen departamentales, de escuela sabática, o a veces el pastor habla de que hay que asistir más a la escuela sabática, pero lo hacen generando sentimientos de culpa. El que no asiste, tal cosa, o el que, bueno, no. Creo que podríamos hacerlo un poco más atractivo. Esas son algunas ideas nomás. Ustedes podrían probablemente agregar otras. Sí, Alex. Bueno, en mi experiencia trabajo como maestro de escuela sabática joven y es increíble, pero hoy en día también, por ejemplo, sirven mucho las redes sociales y a veces hacer reels y historias, cosas así, los chicos aumentan la asistencia, les gusta y además por ahí también probamos, por ejemplo, hacer desayunos previos a la escuela sabática. Se tiene un momento de confraternización, los chicos van, desayunan y después pasamos al repaso. Y a veces cosas sencillas así, no es necesario hacer algo muy elaborado y a ellos los hace sentirse mucho más cómodos.
Sí, yo he ido a una clase de adultos donde tienen la costumbre de que tienen una mesa ahí para servirse un tecito, un pedacito de torta, una cosa así, mientras tienen la lección de la escuela sabática. Lo hacen un momento más de camaradería, muy interesante, ¿no? Bueno, pero son ideas, ¿no es cierto?, que surgen. El corazón de la iglesia. Aquí tengo un folletito que se publicó en 1950, más o menos, porque lamentablemente la impresión por casa editora no tiene el año, lamentablemente. Aquí el folleto esto que tenemos aquí, que fue donado al centro, dice que era de Moisés Tenorio, en 1955 lo compró. Así que más o menos entre esos años, entre 1950 y 55, tenemos este folletito en el que el Departamento de Escuelas Sabáticas de la División Sudamericana escribió, titulado La Escuela Sabática, propósito o el propósito de las escuelas sabáticas y organización. Y en la página 32 de este folleto, a ver, 32... Bueno, empieza siempre del 1, hay que mirarlo bien, porque tiene varias partes ahí, todas compiladas juntas en un solo librito, ¿no? Porque en realidad era un folleto más chiquito. En la página 32 aparece una cita que dice que es el corazón de la iglesia. No es una cita de Elena de White. Muchos han buscado esto. ¿Dónde dice Elena de White que la escuela sabática, el corazón de la iglesia? Elena de White, de paso, escribió muchísimo. Ustedes saben sobre la escuela sabática. Tenemos consejos sobre la obra de la escuela sabática, varios testimonios que ella escribió sobre la escuela sabática, incluso artículos en varias de nuestras revistas que después se volvieron a compilar. Así que ella escribió mucho favoreciendo a la escuela sabática, pero en ninguna parte ella habla que es el corazón de la iglesia. Ese concepto aparece, sí, en este folletito, ¿sí? Creo que hay incluso un dibujito, a ver si lo encuentro. Recién lo vi, pero no lo dejé puesto ahí. Miren, ¿ven? Ahí está el corazón. ¿No es cierto? No sé si se alcanza a ver, pero bueno, esto salió, es una, digamos, frase que escribieron los que publicaron este librito. ¿Ya? Te lo dejo aquí para que ustedes lo vean después. Es decir, que no es una cita de Elena de White. Lamentablemente después alguien lo leyó, probablemente dijo, sí, yo leí y Elena de White dijo, y bueno, ustedes saben cómo actualmente, igual con muchas citas falsas que anda por ahí, se le hace decir a Elena de White algo que no dijo, ¿verdad? Sí, Pastor Alberto. Una de las preguntas que pensaba hacer al final, pero viene muy al punto porque me llamó la atención lo que decía Luisa Post, que los pastores no le daban importancia, no apoyaban la escuela sabática, no le daban importancia. Pero si ellos eran muy de la Maguay, yo me acuerdo, bueno, sé por mis padres, los pioneros eran muy de la Maguay, hasta para prohibir el mate, aunque ella nunca lo mencionó, ¿no? Sí. Bueno, y resulta que ella siempre puso énfasis en la escuela sabática, y cómo que no le hacían caso a la sierva del Señor. Bueno, tampoco le hacemos mucho caso a Elena de White en otras cosas, convengamos. No nos vamos a poner en esa porque... Yo quiero unir esto a otra observación. ¿Por qué los pastores, incluso ahora, muchas veces predican van a otra iglesia y parece que no apoyan la escuela sabática? Al tener varias iglesias a su cargo, en el mismo distrito, quieren atender mejor al rebaño, que los vean con más, ¿verdad? Con más facilidad. Y van a predicar en la mañana, incluso se cambian los horarios. A las 9:30 predican una iglesia, van rápido y predican la otra. No creo que es porque desprecian la escuela sabática. Sé que es complicado, ese es un tema que tiene diferentes aristas y factores por la que estas cosas suceden, ¿no es cierto? No hay que echarle la culpa a todos los pastores, pero en realidad, si el pastor pudiera organizarse para organizar la escuela sabática, yo creo que el crecimiento interno de los miembros de iglesia, de los ancianos y demás, haría que la iglesia se
floreciera, ¿no? Pero a veces le dedicamos más tiempo al sermón. Perdonen, voy a poner como ejemplo la de la universidad acá. Fíjense ustedes, ¿a qué le dedican más? Los viernes de noche, los sábados de la mañana. Yo les digo, he sido directora de escuela sabática y no me cuesta conseguir parte especial o a veces una pianista para la escuela sabática. Porque todo es para el sermón. Todo es para el sermón. La escuela sabática, no. Ya no hay nadie disponible, digámoslo así, ¿no? No es importante. Entonces, eso tiene que hacerse carne en todos y va a costar cambiar un poquitito la rueda, ¿no? el funcionamiento. Vamos a hablar ahora un poquitito del entrenamiento de maestros. Veamos algunos aspectos sobre el entrenamiento de maestros coordinadores de clase. En 1885, en el periódico Sabbath School Workers, que se publicó hasta 1985, salieron las primeras sugerencias para los maestros de escuela sabática. No nos olvidemos que igual ya Elena de White había publicado su librito, su consejo sobre la obra de escuela sabática, ¿no? Después fue sustituido por otro periódico patrocinado por el Departamento de Ministerios de la Iglesia, a partir de 1985. ¿Sí? Más o menos en 1984 empieza a salir este periódico. Y actualmente, ¿dónde aparecen los comentarios para los maestros o las ideas o sugerencias para los maestros? Ahora ya aparece en un folleto auxiliar que contiene esto, ¿no es cierto? Al que compra el folleto para maestros, ¿no es cierto? En el folleto para maestros. Así que desde su inicio, el Departamento de Escuela Sabática ofrece entrenamiento a los maestros de escuelas sabáticas alrededor del mundo. Hablemos un poquito de las ofrendas. ¿Qué podemos decir de las ofrendas? ¿Cómo se comenzó a juntar las ofrendas en estos momentos de reunión? Ya dijimos que no fue temprano, empezó un poquito más tarde, ¿sí? Después incluso que salió el primer misionero a Europa. Así que más o menos para 1878 se empezaron a juntar las ofrendas. También se originó en Sudamérica, pero en Sudamérica hubo dificultades. No todos ofrendaban para las misiones extranjeras. Querían que quedara en casa para suplir las necesidades locales. Así que algunos, en vez de ofrendar para la escuela sabática, preferían poner de otra manera las ofrendas para que quedara localmente para suplir las necesidades. Las ofrendas periódicas, semanales y especiales para la obra misionera mundial de la Iglesia y para los gastos locales de la escuela sabática son recibidos en la escuela sabática. El primer plan de ofrendas de la escuela sabática se introdujo en 1878, como ya dijimos, cuando la primera asamblea de asociación de escuelas sabáticas instó que fuesen utilizados pequeños cofres que se colocaban junto a la puerta para recibir los fondos. O sea, no es que pasaba un diácono. Entonces, en la puerta la persona que quería donar lo colocaba en el cofre. En 1885 las escuelas sabáticas hicieron su primera donación para las misiones. Fíjense ustedes, recién en 1885, el primer trimestre de ese año, la escuela sabática de Oakland, California, dio todas sus entradas para ayudar en el establecimiento de la misión australiana. Recuerden que justo Elena de White andaba por ahí, en esa época, ¿sí? 1882 creo que ya fue por ahí. Varias asociaciones establecidas de escuelas sabáticas propusieron enviar parte de sus ofrendas para ayudar al establecimiento de esa misión. Y poco después, William White, expresidente de la Asociación Internacional de Escuelas Sabáticas, pidió a las escuelas que dieran una parte de sus contribuciones a las misiones. Este fue el inicio de una corriente siempre creciente de apoyo financiero, ¿no es cierto?, que empezó a fluir de las distintas escuelas sabáticas para los campos mundiales. A medida que esta ofrenda se hacía cada vez mayor, obviamente a medida que la iglesia se expandía en otras partes del mundo, ¿no? Y se recogía la ofrenda. En 1890 las escuelas sabáticas contribuían con un monto significativo de dinero para la construcción del barco misionero Pitcairn, ¿sí?
Cuando este barco partió con sus primeros misioneros para las islas del Pacífico en 1890, iniciaba una nueva era en las ofrendas mundiales o misioneras de la escuela sabática. En 1909 fue recomendado que todas las contribuciones regulares, excepto la de 1 o 2 sábados al trimestre, reservadas para los gastos locales, fueran dadas a la obra de las misiones mundiales. Así que casi todos los sábados se ofrendaba para las misiones mundiales. Todavía no se había hecho solo el 13º sábado, ¿sí? Durante 1912, podemos avanzar, las ofrendas de Estados Unidos se dedicaron a India, Sudáfrica y China. Y las ofrendas de Sudamérica, ese mismo año, ¿a dónde se dedicaron? Fíjense ustedes, a los autóctonos de Perú, Bolivia y Ecuador. O sea que medio que decidieron en Sudamérica dejarlas para lo local, para la expansión local de su misión aquí en Sudamérica. Así que no se sumaron a ayudar a otras partes. Esta liberalidad de parte de la Asociación General motivó a los miembros de Sudamérica que enviaron ofrendas con destino previsto para la Asociación General. La primera vez fue en junio de 1914 y el destino fue Japón. Ayuda para la misión en Japón. Esto hizo que cada escuela sabática dedicara ¿qué cosa entonces ahora? Los minutos misioneros. Y fue muy interesante porque los miembros empezaron a conocer que existían otros países en el mundo, algunos que no tenían mucha educación, ¿no es cierto? Que no solo existían otros países, cómo era su cultura, su geografía, en fin, muchos detalles que se solían contar en los misioneros, en los minutos misioneros. Algunos otros planes surgieron dentro de la escuela sabática. Probablemente ustedes escucharon hablar, aquí hay un folletito, dice programa de inversión. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El programa de inversión para las misiones comenzó en 1921 y ya se había aprobado en Argentina en 1911, en la iglesia de Camarero, Entre Ríos. Esa fue la iglesia pionera que empezó a aprobar este plan. Se lo llamaba recolección anual. Probablemente también lo conozcan con ese nombre, si se acuerdan. Y el emprendimiento surgió inspirado por los niños de la zona. Fíjense quiénes inspiraron el proceso. Les cuento cómo fue. A fines de febrero de cada año se le daba a los niños de 4 a 12 años 5 centavitos. Debían realizar con esos centavos un emprendimiento para aumentar sus ofrendas. Y algunos empezaron comprando un periódico y lo vendieron. Y con las ganancias compraron más y continuaron vendiendo. Otros compraron semillas y las plantaron. Otros pusieron huevos a empollar, otros hicieron ropa y otros hornearon tortas para vender. Así que el peso con 70 centavos iniciales se transformaron en 66 pesos. Bueno, nosotros decimos que es eso ahora, pero en aquel entonces era una cantidad bastante considerable, ¿no es cierto? Y lo habían conseguido los niños, trabajando en el proceso de recolección. Esto alentó a los adultos, entonces, de la escuela sabática a seguir el ejemplo de los niños, excepto en cuanto a recibir los 5 centavos. ¿Sí? Los adultos iban a ser distintas. Algunos dieron los productos de parte del campo, o los vegetales de la huerta, otros los huevos, exacto. El 10% de la venta de los productos lácteos y aún otros dieron ganancia de la venta de, por ejemplo, los periódicos, ¿no es cierto? Con el establecimiento del Departamento de Ministerios de la Iglesia en 1985, la responsabilidad de las ofrendas de la escuela sabática pasó al Departamento de Mayordomía en la Asociación General. Desde entonces, el surgimiento de la Iglesia Adventista en Sudamérica, en la zona de Crespo Campo, con 20 miembros, en ese entonces eran 20 miembros, hoy, en el 2024, a 133 años más o menos de los inicios de la escuela sabática en Sudamérica, la membresía de escuela sabática llega casi al 1.000.000 de miembros. Digo casi porque no hay estadística muy certera.
seguimos siendo pocos los miembros de la escuela sabática, como pueden ver, porque en Sudamérica hay más de 1 millón de miembros como feligreses, ¿no? ¿Cuáles fueron las situaciones que llevaron a la práctica de establecer la escuela sabática? ¿Se acuerdan? Vamos a ver algunas. Preparar niños, jóvenes y adultos con instructivos guías para el estudio de la Biblia. Porque ustedes saben, algunos dicen, uy no, pero estudiar la Biblia es difícil, no la entiendo. ¿Cómo se hace? Y bueno, esa es una de las tareas de la escuela sabática. Ayudar a aquellos que recién se ponen en contacto con la Biblia, ¿no es cierto?, a tener una guía, ¿no es cierto?, algo que los ayude en este proceso de aprender. Entrenar para comunicar a otros el Evangelio. Es decir, yo voy a aprender de la Biblia y también voy a compartir mi testimonio de lo que hizo Dios conmigo. Y entonces eso de compartir testimonio me ayuda también después para compartir con otros que no son de la fe a dar testimonio. Promover el crecimiento interno de los miembros de la iglesia y de los interesados que la visitan. Enseñar a ofrendar para la misión, no solo local, sino mundial, para que entendamos que somos más que los poquitos, a lo mejor que nos reunimos en alguna que otra iglesia, o los muchos, no sé, pero que hay algo más allá, digamos del otro lado del charco, ¿no? Y brindar o apoyar el desarrollo de habilidades de aprendizaje y enseñanza. Si ustedes hubieran sabido cómo era yo a los 16 años, lo que menos hacía era estar al frente. Estar al frente no era lo mío, era sumamente tímida. Ingresar a la iglesia y participar de todas esas actividades que promueve la iglesia con la escuela sabática hace que uno desarrolle dones que no sabía que tenía o que se los está concediendo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Hablar en público, muchas cosas, pero muchas cosas. Desarrollar el pensamiento para expresarse. Ustedes no saben lo que eso implica. Hay personas que no pueden decir 1, 2, 3. No les sale, andan dando vueltas hasta que dicen el 1 siquiera, ni si lo encuentran por ahí, en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas hacen que uno tenga el beneficio que la iglesia presenta mediante la escuela sabática. Los problemas entonces que enfrentaron los pioneros para el establecimiento de la escuela sabática, su asistencia, que cada miembro de la iglesia estudie su Biblia, que participe con sus ofrendas, sigue siendo el mismo desafío hoy. ¿No es cierto, Pastor Cascardo? ¿Me equivoco en eso? Es el mismo desafío que tenemos hoy. Así que hay que seguir proponiendo cosas, reavivando, contagiando a otros la alegría de poder estar con la comunidad de los hermanos en la escuela sabática, compartir con ellos las lecciones de la Biblia, disfrutar no solo de yo compartir lo que entendí, sino de escuchar al otro que me abre los ojos a mí. Eso no se me había ocurrido. Interesante. Entonces es mi deseo que promovamos los objetivos de esta escuela y que podamos hacer que más se contagien y deseen formar parte de la escuela sabática y nos preparemos todos juntos para el reino de los cielos. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, excelente Silvia por esta exposición, creo que una síntesis fantástica de la escuela sabática, ¿no? Voy a recordar solamente para quienes estén siguiendo el programa que Silvia no solo trabajó muchísimos años en el Centro de Investigación White, sino fue la fundadora, podríamos decir, del Centro Histórico Adventista, que hoy está a cargo de Orlando Palmieri, que justo está con nosotros también. Así que bueno, todo digamos, el énfasis colocado en la historia de la iglesia, en los testimonios de Elena de White, ¿no? Así que excelente, muchas gracias, realmente muy, muy lindo. Preguntas, comentarios. Sí. Voy a hacer un comentario, permiso para que no necesiten estar dándose vuelta. Silvia dijo muy de soslayo, así nomás, así, muy de paso, el tema del estudio diario. La primera vez que asistí a la iglesia del Galarza, sur de la provincia, me senté adelante y en el momento del estudio de la lección se levanta el maestro, toma el folleto y empieza. No voy a decir el apellido del cual me voy a referir porque
Ustedes lo ubican enseguida. Ya está dicho, ¿no? El maestro dice, hermano Frickel, ¿cómo dijiste? Tenía que decir ¿cómo? 7. Presente 7. Sí, después decía otro apellido, ¿no? Por ejemplo, Rachel. Ese gesto, ¿viste? Que era... Juan. Bueno, de repente llega alguien y dice, voy a decir un apellido latino para que no, ustedes lo van a ubicar enseguida. Jacinto Pérez. Buen actor. Y Pérez. Jacinto Pérez. Y yo empecé a... Y Jacinto Pérez. Ausente. Y el maestro. Jacinto Pérez. No estudié. Y Jacinto Pérez despierta y se levanta y le dice así: maestro, ocupate de lo tuyo, lo que te corresponde. No tenés derecho a exponer públicamente la situación espiritual de nadie. Ocupate de lo suyo. El maestro dice: pastor, por favor, tome la lección. Ahora, este tema del estudio es un tema... a mí me gusta asistir a la escuela sabática. Y no me dejan en paz. He renunciado muchas veces a ser maestro. Bueno, son anécdotas interesantes. Ustedes saben que muchas veces la mentalidad de los hermanos, al tener que poner en práctica algunas cosas que venían de los líderes administrativos, era como decir, bueno, tipo tradición judía, ¿no? Lavamiento y todas esas cosas, hay que hacerlo, como de lugar. Y entonces, ¿qué pasaba? Estas cosas, ¿no es cierto? A veces sí. Pero bueno, hoy espero que hayamos superado esa forma de trato entre nosotros, ¿sí? Igualmente que cuánto dimos de ofrendas, cuánto donamos y todas esas cosas. Y yo sé que esos registros los tenemos que llevar porque es importante, la Iglesia los presenta a nivel mundial para muchas cosas, ¿no? Lo que sí está claro es el énfasis en la importancia del estudio, ¿no? Más allá de la forma, que a veces ocurrían estas cosas y otras cosas así muy, muy graciosas, se podría decir incluso. Pero acá tengo un recuerdo de la escuela sabática que encontramos, no me acuerdo dónde encontramos, Orlando, ya. Otorgado en reconocimiento de un registro perfecto en asistencia, puntualidad y estudio diario por la duración de 5 años. Imagínense recibir uno de estos. Ah, sí, exacto. ¿Quién lo recibió? Luis Ernst. Estaba en su Biblia. Como decía, justo decía eso, que hojeando Biblias se encuentran de estas cosas, ¿no? Ahora, qué desafío. Y digo, ¿cómo aceptaban ese desafío? Es decir, que en 5 años asistir siempre, estudiar en forma perfecta y llegar siempre a tiempo. Era una más allá de cosas que pueden cambiar necesariamente, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, pero la importancia que se le daba es impresionante, ¿no? ¿Algo más que quieran decir o preguntar sobre la exposición de Silvia? No. De niño recuerdo muy bien, claro, en iglesias más pequeñas, la tabla comparativa que estaba en el frente de la iglesia todos los sábados, donde se especificaba
en números, se cuantificaba el informe. Miembros presentes, estudio diario, ofrenda, etc. Y por muchos años, incluso en los folletos, se ponía cantidad de miembros de iglesia y cantidad de miembros de escuela sabática en las diferentes divisiones del mundo, y la mayoría de las divisiones tenían muchos más miembros de escuela sabática que de miembros de iglesia. Por los niños. Sí, por los niños. Y cuando Silvia mencionaba que hoy día quisiéramos que cada miembro por lo menos sea miembro de escuela sabática, recordé. Y un detalle en relación al fondo de inversión. No sé cuántos de ustedes conocen, pero una de las grandes empresas de la Iglesia Adventista, o de miembros de iglesia, surgió como fruto de un fondo de inversión. Una familia con los niños empezaron el fondo de inversión en el garage de la casa, haciendo una distribución local de nueces, todo lo que tiene que ver con frutos secos, y se transformó en la mayor empresa de Estados Unidos de distribución en supermercados y todo, multimillonario, y muchos de ustedes conocen al doctor Ed Zinke. La esposa y sus hijos empezaron eso como un proyecto de fondo de inversión, en realidad, de la escuela sabática. Después se transformó en una empresa. Así que hay que hacer caso a la... Sí, justamente, gracias Luis, iba a preguntar y hablar sobre la tabla comparativa. El origen, ¿cuándo comenzó eso? ¿Y por qué ha ido muriendo? Esto último creo saber, aunque hay distintas hipótesis. Ahora, lo que no sé cuándo comenzó, quién la sugirió. Y después tengo otra pregunta respecto a la estructura del programa de escuela sabática, que también hay cosas que me llaman la atención, por coincidencias y por diferencias. La tabla comparativa, de paso, aprecio mucho el énfasis que diste a la escuela sabática. Porque yo me crié en la iglesia y desde niño hasta hoy me gusta mucho más la escuela sabática que el segundo servicio, como se le dice, mucho más. Realmente es el corazón de la iglesia. Escuché lo siguiente con la tabla comparativa, que una es porque es una confesión pública de que estamos mal, porque miembros 150, estudio bíblico 27, ofrenda no, entonces se nos vamos a pasar vergüenza del frente. La segunda razón es porque usado para retar, y eso yo lo escuchaba. ¿Cómo es posible que y lo que escuchaban el resto, los que estaban presentes también? La cuestión que se ha sacado de mí parece que era útil si se la usa como un estímulo y no como un látigo, ¿no? Sobre la estructura me llama la atención. Me pregunto si al comienzo se tomó como otras cosas de la iglesia, por ejemplo de la iglesia bautista, así como el sábado fue una bautista del séptimo día, Rachel Oaks, etc. Porque obviamente no las escuelas de catecismo católicas, pero las escuelas dominicales, yo he visitado algunas y tienen una estructura similar. Y me pregunto esto de que empieza con himno, a veces en alguna iglesia un servicio de himnos, a los que vienen temprano, oración, después hay una oración final, entonces informe misionero, división en clase, etc. Cuando yo era chico y todavía joven, tenía, se elegía un secretario, generalmente secretario de escuela sabatina, que leía todo lo que pasó el sábado anterior. Las actas. Sí, todo, y después se votaba. Sí. Y a veces hubo observaciones horribles. Bueno, desapareció ya poco y ahora después ninguna la tiene. Lo mismo el repaso de la lección anterior. Llevaba 20 minutos, después quedaba poco tiempo para la lección del día. Y yo me pregunto, ¿esa estructura viene de alguna organización administrativa
o espontáneamente se fue dando? Mire, tantos detalles lamentablemente no podemos tener de la historia. Por ejemplo, ¿cómo fue que Jaime White se le ocurrió? Solo sabemos que quería instruir a los jóvenes de la iglesia y formó un grupo pequeño en su casa. ¿Sí? A partir de ese grupito pequeño que recibían, no se olviden que en ese momento los adventistas eran perseguidos por haber sido parte del grupo milerita. Entonces, ¿qué pasaba? Los niños se burlaban de los niños, los padres no los dejaban ya ir a veces no los dejaban ir a la escuela porque eran maltratados, ¿sí? Por sus propios compañeritos. Cuando no los padres, también con los mayores. Y entonces eso hizo que a Jaime se le ocurriera, bueno, por lo menos que aprendan a leer, mantengan el conocimiento que tienen o lo que sea, desde la Biblia, con la Biblia. Y vamos a darle por lo menos clases de Biblia. ¿Sí? Eso después, bueno, ustedes más o menos intenten ver cómo yo fui describiendo, tomó auge y se decidió seguir implementando. Pero fue una solución momentánea. Igual que aquí cuando hablamos de por qué surgió el colegio de camarero, después el colegio adventista y después la universidad. ¿Cómo surgió? Por los chicos. ¿Por qué? Porque toda la educación era católica y los católicos no permitían que alguien que no era católico fuera a sus instituciones educativas. La educación común o, digamos así, estatal, no era tan extendida como ahora. A lo sumo había por ahí un maestro de campo que iba y daba clases a los chicos. Pero digamos, entonces, ¿qué fue? Y no solo los adventistas, ustedes saben que otras confesiones protestantes tuvieron que hacer lo mismo. Lo mismo pasó con los cementerios y otra cosa, no vamos a extendernos. Pero esa es la razón, ¿no es cierto? Es decir, la intención es que nuestros jóvenes puedan tener educación porque si no, no la pueden tener. Los chicos quedaban sin poder alcanzarla, ¿no? Sí, sobre la tabla comparativa, por ejemplo, yo por lo menos no tengo información cuándo comenzó. Ahora, los antecedentes de las escuelas sabáticas son las escuelas dominicales que tienen que ver con el movimiento metodista, básicamente. Ahora, las escuelas dominicales no eran solo de enseñanza bíblica. Las escuelas dominicales metodistas tenían la intención de fomentar incluso la alfabetización de los niños en una época cuando la educación común estaba muy restringida a las clases altas de la sociedad. Entonces, de ahí viene como un antecedente, pero en el adventismo se aplicó directamente a la instrucción bíblica, ¿no? Pastor Cascardo y cerramos. Perdón, sí. Sí. No, yo quería agregar dos cosas distintas. Ustedes saben que estoy traduciendo el material del misionero Guimier y me llegó ahora de Francia islotes de copias que no habían llegado anteriormente. Y en el año en este momento estoy con 1896 y entre febrero, marzo y septiembre, que es lo que estoy haciendo ahora, él estuvo haciendo una gira por el norte. El norte era Reconquista, Las Garzas, Villa Ocampo, etc. Y en varios lugares él pone, hoy organicé una escuela sabática con 6 miembros, y lo que me llama la atención es que dice, pusimos el director y la secretaria. O sea, era una organización, no era decir hermanos, reúnense. Eso por un lado. Por otro lado, muy breve, no se ha mencionado mucho sobre las escuelas sabáticas de niños. Hay o hubo, y todos los que estamos acá creo que nos criamos con el amigo de los niños, ¿no es cierto? Que era un ciclo de 3 años y volvíamos a repasar. Y sabíamos la Biblia cronológicamente. Después vino la corriente de temas, después vino otra corriente, después otra. En este momento, justamente la semana pasada, recibí un material en el cual creo
creo recordar que ya van como 5 currículums diferentes y ahora hay uno nuevo. El nuevo empieza en el 25, sale cuna, 26 infantes, sigue la misma cuna, infantes, primarios, juveniles, intermediarios y jóvenes. Se va a terminar el currículo en el 29, va a aparecer el último. No sé si ahí alguien va a empezar algo de vuelta para cuna. Pero lo que me llamó la atención, y termino con esto, es que cuna se va a dividir. Va a haber un cuna que es solo, y nosotros lo tenemos acá. Pero oficialmente, nosotros sabemos que acá la precursora y maestra es justamente Febe, la esposa del pastor Lavoy. Va a haber un cuna de 0 a 1 año y luego un cuna hasta los 3 años. Y en todos se va a seguir el mismo, según lo que decía el artículo o el material, se va a seguir la misma historia, para que los padres que tienen un niño en infantes y un niño en primario estén enseñando la misma historia en el culto familiar, solamente que con aplicaciones más profundas o diversas, digamos, por la fe. Bueno, muchas gracias. Casi que me pongo de pie en nombre de mi esposa con lo que contó del norte de Santa Fe, ¿no? No, solamente mencionar 2 aspectos. Uno fue mencionado 2 o 3 veces, escuché en relación a la participación o cómo se involucran los pastores dentro de la escuela sabática. Entonces, salgo casi como en el rubro, ¿no? Pensando en los pastores distritales nuestros, nuestro territorio acá en la Asociación Central tiene una particularidad o 2. Estadísticamente es uno de los territorios que menos miembros tienen por atención por pastor. O sea, el pastor tiene menor cantidad de miembros que la cantidad de otros distritos en Sudamérica. Y lo segundo es que los pastores también tienen menor cantidad de iglesias. O sea, la Asociación Central se distingue por tener poca cantidad de iglesias por pastor. Entonces, hay un esfuerzo desde la administración para que el pastor pueda estar tiempo de calidad en las iglesias. El hecho de tener menos miembros, menos iglesias, corre menos y puede estar con el énfasis que le estamos dando de que puedan estar todo el día o toda la mañana en una iglesia y participar de la escuela sabática. Hemos visto que en los últimos años se están involucrando de una forma más definida que tiempo atrás. Entonces, también se debe a cuestiones administrativas desde la asociación. Entonces, eso en relación a los pastores. Y en segundo lugar, mencionar que si bien es cierto la escuela sabática en la estructura, como decía el profe Alberto, nosotros recibimos un material, lo entregamos a los directores, es libre para que cada director pueda hacer las adaptaciones. Lo que sí, nuestro énfasis está dado por 4 cosas que eran pilares en el origen, como lo mostró Silvia en un inicio. En el aspecto interno, el compañerismo, la confraternización, la preocupación por los miembros de la iglesia, esos que son miembros de la iglesia y que quizás no están. Entonces ahí tenemos un tiempo dedicado en la escuela sabática. El segundo punto es el hecho de preocuparnos por el estudio de la Biblia y la oración. Ahí tenemos los momentos de oración intercesora, algún programa como el Orar para Salvar, etc. Y la tercera pata es el tema de la misión, nuestra preocupación por los que aún no conocen. Entonces, si bien es cierto, es algo que cada uno puede adaptar, nos parece que esos pilares tienen que estar siempre claramente en nuestras escuelas sabáticas. Que finalmente vimos en la exposición de Silvia, que fue brillante, que ese es un desafío. Y que no es de hoy, sino que ya en la antigüedad eran los pilares, pero también eran desafiantes. Excelente. Muchas gracias. Ha sido un privilegio tener a Edgardo Cascardo esta noche. Gracias, Silvia, realmente muy, muy lindo. Si alguno de ustedes quiere ver algunos de estos materiales aquí, tal vez con Rosana, él conoce mejor los materiales que hay, pueden observarlo ahí. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.